Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. En este video veremos las maravillas del mundo antiguo, las cuales estaban concentradas aquí, lo cual claramente no es el mundo. Esto fue porque los listados de las maravillas fueron realizados por personas que habitaban en esta zona. Ahora veremos su historia y cómo fueron afectadas por los múltiples cambios en la región. Comenzamos nuestro viaje en el antiguo Egipto hace más de 4000 años. En la meseta de Giza, 3 faraones construirían unas enormes estructuras, entre las que está la que llevaría el título del edificio más alto del mundo durante milenios. La primera en ser construida fue la Gran Pirámide, edificada para ser la tumba del faraón Keops. Además está la pirámide de su hijo Kefren y la de su nieto Miserino. Las pirámides fueron perfectamente orientadas de norte a sur y fueron cubiertas con piedra caliza blanca pulida traída desde la cantera de Tura, a unos 20 kilómetros de aquí. Además, en la punta se encontraba el piramidión, una piedra cubierta de electro, una aleación de oro y plata en partes iguales. Avanzamos ahora en el tiempo hasta el siglo VII a.C. y nos dirigiremos a Babilonia. A finales de este siglo, el rey Nabucodonosor II, en cabeza del imperio babilonio, aliado con los medos, atacó el imperio asirio, poniendo fin a este en el año 612 a.C. Nabucodonosor se encontraba en deuda con los medos, y para sellar la alianza con ellos, se casó con Amitis, una princesa meda, con quien viviría en Babilonia. En el desierto, la princesa extrañaba los paisajes de su tierra natal, y el rey mandó a construir los jardines más impresionantes que el mundo hubiese visto jamás. Los jardines tenían una planta cuadrada de unos 120 metros de cada lado, atravesado por pasillos abovedados de 3 metros. Las terrazas dejaron unos espacios que, al ser llenados de tierra, podían contener las raíces de los árboles. El edificio de los jardines estaba conformado por varias terrazas, alcanzando poco más de 20 metros de altura, quedando al mismo nivel que los adarves de la muralla de Babilonia, la cual también era enorme. Además, los jardines contaban con un sistema de riego que llevaba el agua desde el Éufrates hasta un lugar de almacenamiento en lo alto del jardín, y esta luego bajaba por canales para regar las plantas. El término colgantes puede traer confusiones, esperando ver jardines colgando con cuerdas o algún sistema complejo, pero fue un error de traducción, siendo más adecuado jardines sobresalientes, aunque colgantes suena más interesante. Esta maravilla es la más misteriosa de todas. Muchos textos babilónicos no los mencionan. Varias de las listas de las maravillas no los incluyen, por lo que su sola existencia aún es materia de estudio. Ahora nos movemos hasta Asia Menor, en el año 560 a.C. Creso se convierte en rey de Lidia, que ejercía control no solo sobre Lidia, sino también sobre varias regiones vecinas. Entre ellas tenemos a Jonia, en la costa oeste de Asia Menor. Entonces nos enfocaremos en la ciudad de Éfeso, ubicada en Jonia. En el 550 a.C., el rey Creso manda construir un templo dedicado a la diosa Artemisa en Éfeso. Para el templo se levantó una plataforma de 2,4 metros de altura, para mantenerlo lejos de la humedad. La plataforma tenía un tamaño de aproximadamente 70 metros de ancho por 130 de fondo, suficiente para albergar el templo griego más grande jamás construido. Recordemos que nos encontramos en la región de Jonia, y aquí nació un estilo arquitectónico cuya principal característica era el uso de volutas para ornamentar los capiteles de las columnas. Este estilo era el jónico, y fue utilizado para el templo de Artemisa. Antes de seguir con el templo de Artemisa, mientras este se encontraba en construcción, el imperio persa, encabezado por Ciro el Grande, estaba expandiendo su territorio hacia el occidente, por lo que Egipto, Lidia y Babilonia se aliaron para poner fin a su expansión,
Creso fue derrotado en el 546 a.C. y Lidia terminó siendo anexada al imperio persa de Ciro el Grande, el cual asignaba gobernantes persas a cada provincia bajo su dominio. Estos gobernantes tenían el título de sátrapa. Babilonia correría con la misma suerte. En el 539 a.C., Babilonia también fue conquistada por el imperio persa, y Ciro el Grande ordenó la destrucción de la ciudad. Hay quienes afirman que los jardines se perdieron aquí, otros sostienen que duraron un poco más. Luego de esto, Babilonia fue perdiendo su grandeza e importancia. El imperio persa se extendía por toda la región, siendo la principal potencia de la zona. En el 530 muere Ciro el Grande, y es enterrado en una tumba elevada en una plataforma escalonada. Recuerden esta forma ya que será importante más adelante. Mientras Cambises II, el nuevo rey de Persia, haría caer Egipto en el 525 a.C. Más adelante, Darío I expandiría aún más el territorio persa. De vuelta a Éfeso, en medio de las columnas aparece el recinto principal, la cela, un espacio destinado para contener la estatua de la diosa Artemisa. Dentro del pronaos y el opistódomo se construyeron más columnas, para un total de 127 columnas. Las columnas de estilo jónico se caracterizan también por tener basa, pero en el caso de las columnas de la fachada principal se hizo una modificación, agregando sobre la basa un tambor tallado, representando diferentes escenas. El centenar de columnas que componían el templo daba la impresión de ser un bosque de columnas, haciendo alusión de algún modo a los bosques, donde inicialmente se le rendía culto a Artemisa, diosa de la caza, la luna y la fertilidad. En el lugar protagónico de la cela se instaló una gran estatua de la diosa, muy diferente a las representaciones tradicionales, donde hay que resaltar su postura rígida, el tocado que lleva sobre la cabeza, los múltiples animales que se ven en sus piernas y la gran cantidad de pechos como símbolo de fertilidad. El templo de Artemisa tardó unos 120 años en terminarse, y con una medida de 115 metros de fondo por 55 de ancho, fue el templo griego más grande que jamás existió, equiparando su tamaño al de una cancha de fútbol profesional. Nos desplazamos ahora a Atenas, donde en el 438 a.C., Fidias fue acusado de malversación de fondos en la construcción de la estatua de Atenea Partenos, por lo que escapando de la deshonra huyó hacia Olimpia, donde inicia la construcción de una estatua para el templo de Zeus. En el templo, un trono aguardaría para la gran estatua de Zeus. Una vez ensamblada, la estatua tendría casi 14 metros de altura. Representaba a Zeus sentado en un trono, con el torso desnudo y un manto en las piernas, una corona de laureles y, al igual que Atenea en el Partenón, la estatua de Zeus llevaba en su mano derecha a Nike, diosa de la victoria, y en la mano izquierda un cetro con una hila en la punta. Luego de 12 años de trabajos, la estatua quedó terminada y se convirtió en icono de la ciudad, y personas de todas partes del mundo griego la visitaban para rendirle culto. Este territorio al sur de Jonia es Caria, que también fue griega en el pasado. En este momento Artajerjes II era rey de Persia, el cual a Caria no le asignó un sátrapa persa, sino una familia tradicional de la región, en cabeza de Hecatomno de Milasa, que había colaborado con Artajerjes en diversos asuntos. En el 377 a.C., después de la muerte de Hecatomno, su hijo Mausolo recibe el título de sátrapa de Caria. Mausolo traslada la capital de Caria desde Milasa hasta Halicarnaso, la cual solo era una ciudad de paso, pero ahora como capital, Mausolo empezó a construir murallas y palacios, para poner la ciudad a la altura de una capital, dejando desde ya un espacio para su lugar de sepultura.
Este espacio era una gran plaza de 240 por 105 metros, con una plataforma en medio para construir una monumental tumba. La buena relación de Mausolo con Artajerjes hizo que la provincia de Caria tuviera cierta independencia, superior a la de otras provincias de Persia, al punto que, en ocasiones, las fuentes no presentan a Mausolo como sátrapa, sino como rey. El 21 de julio del 356 a.C., nació en Macedonia Alejandro Magno, un personaje que condicionaría de algún modo la construcción de dos de las maravillas que veremos más adelante. Mientras esto ocurría, en Éfeso, un hombre llamado Eróstrato, buscando que su nombre pasara a la historia, incendió el templo de Artemisa, y se dice que, como la diosa estaba ocupada en el nacimiento de Alejandro Magno, no tuvo tiempo para ir a proteger su santuario. En el 353 a.C. muere Mausolo, y su esposa y hermana Artemisia recibe el título de sátrapa de Caria. No se sabe si Artemisia inició la construcción de la tumba de su esposo, o si esta fue empezada por Mausolo en vida. Se dice que para su tumba se inspiró en la tumba de Ciro el Grande, pero la de él sería más grande. El edificio se compondría de varios niveles. Primero, la parte baja. Esta tendría 38 por 32 metros de base y 13 metros de altura. En el siguiente nivel tenemos una columnata bordeando un recinto central. En total son 36 columnas jónicas. Esta zona tiene 12 metros de altura. Por último, sobre estas columnas, una pirámide escalonada, también de 12 metros de altura. En los restos arqueológicos se ven contrahuellas de diferentes alturas, por lo que la pirámide tendría una forma ligeramente curva. La obra fue cubierta con mármol blanco, lo que le dio una apariencia reluciente. Lo impresionante del mausoleo no radicaba en su tamaño, sino en lo elaborada que era su ornamentación, para la cual se buscaron a los mejores escultores de la época. Pero además se usó la competitividad para incrementar la calidad del trabajo, encargándosele a cada uno los trabajos en cada una de las fachadas. Además de las molduras típicas de la arquitectura clásica, la base fue decorada con varias filas de esculturas, incluyendo soldados a caballo en las esquinas. Para el acceso se construyó una escalera flanqueada por leones, y en la parte superior un friso. En el nivel de la columnata, entre las columnas, se pusieron estatuas del doble de la altura real. Además, sobre la cornisa se agregaron más esculturas y ornamentos. En el 351 a.C., solo 2 años después de su ascenso al trono, muere Artemisia, y es puesta dentro de la tumba junto con Mausolo. Luego de esto queda como sátrapa su hermano Hidriego, junto a su esposa Ada, que también era su hermana. Estos serían los encargados de terminar la tumba. Por último, en la cima, había un conjunto escultórico que representaba a Mausolo y Artemisia en una cuadriga tirada por 4 caballos, alcanzando aproximadamente 46 metros de altura, por lo que, salvo por las pirámides de Egipto, debió ser uno de los edificios más altos del mundo hasta la construcción del Faro de Alejandría. La tumba de Mausolo era llamada mausoleo. Este nombre se terminó usando para designar tumbas monumentales. En el 336 a.C., Alejandro Magno había heredado el trono de Macedonia, a la corta edad de 20 años, y rápidamente se dio a la tarea de expandir su reino. En el 334 a.C., Alejandro Magno llegó a Éfeso, y se encontró con las ruinas del templo de Artemisa, y quiso costear la reconstrucción total, a cambio de poner su nombre en el templo. Sin embargo, los efesios no aceptaron estos términos, y sortearon diplomáticamente el desaire al emperador diciendo que no era apropiado que un dios financie la construcción de un templo para otro dios.
En el 332 a.C., Alejandro Magno anexó parte del territorio egipcio a su reino, y al año siguiente fundó una ciudad, su nombre Alejandría. Luego de esto, Alejandro Magno partió para continuar con sus conquistas, y nunca más volvió a Egipto. El imperio de Macedonia acabó con la dinastía aqueménida, e hizo retroceder a los persas. Tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., su reino fue dividido entre sus generales, que lo administrarían hasta que el hijo de Alejandro Magno fuera mayor, correspondiéndole a Ptolomeo la zona de Egipto, a Antígono Asia Menor, a Seleuco Babilonia y Siria, a Lisímaco Tracia, y Grecia y Macedonia para Antípatro, mientras Rodas, una isla en el mar Egeo, permaneció neutral e independiente, aunque manteniendo cercanía diplomática con los ptolomeos que gobernaban en Egipto. Tras la muerte de Alejandro Magno, el templo de Artemisa es reconstruido a expensas de los efesios. La obra se le asignó al arquitecto Dinócrates, que reconstruyó el templo apegándose al diseño original de Quersífron, pero con pequeños cambios, donde destacaremos la construcción de unos cubos bajo las basas de las columnas, y además una base mucho más alta. También a partir de esta fecha aparecen menciones de un altar frente al templo. Se decía que este nuevo templo de Artemisa era incluso más impresionante que el anterior. Los generales de Alejandro Magno terminaron tomando el poder permanentemente. Ptolomeo, siendo macedonio, buscó refugio en la cultura egipcia y se proclamó faraón en el 305 a.C., empezando así la dinastía tolemaica. Ptolomeo I estableció la capital en Alejandría, que rápidamente se convirtió en una de las ciudades más importantes de la región, mientras las relaciones entre los gobernantes se tensionaban y la situación en la isla de Rodas empezó a complicarse. El puerto de Rodas controlaba el acceso al Egeo, y Antígono temía una alianza de Rodas con Ptolomeo, y además deseaba la isla para establecer una base ahí. Es por esto que en el 305 a.C. envía a su hijo Demetrio a atacar Rodas por mar, con unos 200 barcos. Otra parte del ataque se efectuó por tierra, utilizando una enorme torre de asedio. Los rodios inundaron el terreno ante la muralla, para que la torre de asedio se atascara en el lodo y no pudiera avanzar hasta la ciudad. Este asedio terminó en el 304 a.C., gracias al apoyo de Ptolomeo a Rodas, obligando al ejército de Demetrio a retirarse abandonando las armas, entre ellas la torre de asedio. Por esta época era habitual tomar las armas de los enemigos vencidos, y con ellas construir un monumento conmemorativo de la victoria. En este caso, los habitantes de Rodas no usaron las armas para construir el monumento, sino que vendieron los metales de la torre de asedio para financiar la construcción de la estatua más grande que el mundo hubiese visto hasta ese momento. Para ejecutar este proyecto se escogió al escultor Cares de Lindos. No se sabe con exactitud la ubicación real del coloso, pero hay varias hipótesis principales. La más famosa era abierto de piernas sobre el puerto, pero esto no era cierto. En la ciudad se han encontrado cimientos de uso desconocido, arrojando luz sobre la posible ubicación del coloso. Uno de estos está a uno de los lados del puerto, otro dentro de la ciudad, junto a un templo en lo que se conocía como la Baja Acrópolis. La otra posible ubicación es en la Acrópolis, junto al templo de Apolo. Esta última toma fuerza, ya que el coloso representaría al dios Helios, que a menudo se identificaba con Apolo, ambas deidades relacionadas con el sol. Además, cerca al templo se encontró un cimiento sobredimensionado para un edificio convencional, lo que sugiere una gran estructura en este lugar. La obra se alzó sobre un pedestal de mármol de 15 metros de altura. La gran estatua tendría una estructura de hierro y madera en su interior, y sobre esta estructura se remacharon planchas de bronce moldeadas para dar la forma del coloso. La estatua estaría sometida además a la fuerza del viento,
por lo que fue rellenada con grandes bloques de piedra para darle estabilidad. Conforme se avanzaba en altura, aparecería el problema de cómo llegar hasta la parte alta. El ingeniero y escritor Filón de Bizancio describió de la siguiente forma el sistema para trabajar las partes altas del coloso: un enorme montículo de tierra alrededor de cada sección, tan pronto como se completó, enterrando así la obra terminada bajo la tierra acumulada, y llevando a cabo la fundición de la siguiente parte en el nivel. De este modo, poco a poco, se iría construyendo, delante de todos, la estatua más alta del mundo. Pero nadie podía verla. Cares de Lindos había calculado mal el presupuesto de la obra, por lo que se vio obligado a terminarla con sus propios recursos, quedando en la bancarrota. Agobiado por las deudas, Cares de Lindos se suicidó. La estatua debió ser continuada por Laques, que todo este tiempo había sido el ingeniero a cargo de la estructura interna del coloso. Por último, en la parte superior se instalaron unas puntas de oro, como destellos de luz que brotan de la cabeza del coloso. En el 280 a.C., poco después de la muerte de Cares, el coloso fue terminado, convirtiéndose en un punto de referencia para la ciudad desde el mar, además de ser una evidente declaración de poder ante quienes atacaron Rodas décadas atrás. La ciudad de Alejandría crecía, y Ptolomeo decidió construir una gigantesca torre luminosa, iniciada en el 279 a.C., la cual fue terminada durante el reinado de su hijo Ptolomeo II. El arquitecto sería Sóstrato de Nido, que construyó esta obra para guiar los barcos en su llegada al puerto. La torre estaría en la isla de Faros, la cual se conectó a la ciudad con un dique de 1,5 kilómetros, generando dos zonas para la llegada de barcos, un puerto al este y otro al oeste. La torre estaría conformada por 3 secciones, la primera de base cuadrada, y por su resistencia el material utilizado sería granito. Las piedras fueron perfectamente cortadas y ensambladas, y al igual que otros monumentos de la dinastía tolemaica, este tiene los muros inclinados hacia adentro, para darle mayor estabilidad a la estructura. La segunda sección tiene base octagonal, orientada hacia los puntos cardinales. Hasta aquí no hay dudas, el faro fue muy documentado, pero en lo que se refiere a la punta no hay mucho consenso. La parte alta tenía forma circular, eso está claro, y se dice que tal vez tenía una zona abierta para proyectar la luz, aunque más adelante hablaré de este asunto. Por último, la punta. En algunas representaciones se muestra como una cúpula, aunque en otras se presenta como un techo cónico. Incluso hay representaciones translúcidas para permitir el paso del sol, aunque se sabe que tenía una estatua gigantesca de algún dios, tal vez Poseidón o Zeus. Lo que no está claro es si se encontraba bajo la cubierta o en la punta de todo. Otro elemento decorativo eran unos tritones en cada esquina de la base. A la entrada de la torre había 2 grandes estatuas, del rey y la reina, que aunque eran macedonios, estaban representados con el atuendo tradicional de los faraones egipcios. El último elemento y más importante es la luz. Se dice que el funcionamiento sería muy similar a un reflector, es decir, una fuente de luz y un espejo cóncavo que refleje la luz, dándole mayor alcance. En este caso, la fuente de luz durante el día puede ser el sol, aunque viene el problema de la sombra de la cubierta. Tal vez el espejo podía desplazarse hasta el borde o algo así. El caso es que de algún modo el faro podía brillar de día. En su defecto, a falta de luz, una columna de humo cumpliría la misma función de la luz, es decir, hacer que la ciudad se pudiera ver desde lejos en el mar. Lo que sí está claro es que de noche la luz provenía de una hoguera, que podía ser maximizada con ayuda del espejo, o tal vez funcionaba solamente la hoguera. No existen muchos registros del interior de este monumento, pero podía contener una serie de habitaciones para las personas encargadas del funcionamiento de la torre.
y se sabe que se llegaba hasta la parte alta a través de una rampa en espiral. Esta torre tomó su nombre de la isla Faros, dándole nombre a toda torre luminosa usada para guiar barcos, aunque hay que aclarar que este no fue el primer faro construido, pero sí el que le dio nombre a este tipo de edificios. El faro de Alejandría tenía otra función, más allá de facilitar el acceso al puerto. Esta torre además cumplía la misma función que una valla publicitaria: atraer a los barcos para que llegaran a la ciudad. Esto posicionó a Alejandría como una de las ciudades más importantes en el Mediterráneo. La pequeña ciudad fundada por Alejandro Magno rápidamente se convirtió en una urbe cosmopolita, y Ptolomeo II ordenó que todo manuscrito que llegara al puerto fuera transcrito y almacenado en la ciudad. Este fue el origen del segundo lugar más famoso de Alejandría, su biblioteca, convirtiendo esta ciudad en centro de conocimiento. Por esta época aparecieron listados de lugares dignos de visitar. Estas fueron las maravillas del mundo. El listado actual sigue casi al pie de la letra el listado de Antípatro de Sidón, solo que este último incluye todas las pirámides de Egipto. Y en lugar del faro, que procede de otros listados, están las murallas de Babilonia. Con respecto a los jardines, solo son mencionados por autores del siglo II a.C. y I a.C. Para esa época, la ciudad ya había sido destruida varias veces. En cambio, Heródoto estuvo en Babilonia en el siglo V a.C. y no hizo mención de los jardines, dejando esta maravilla como la más misteriosa de todas. Exceptuando los jardines, que no sabemos qué pasó con ellos, luego de la construcción del faro, solo pasaron 21 años en los que las maravillas del mundo coexistieron esplendorosas. A partir de aquí viene el ocaso. En el año 226 a.C., un terremoto hizo colapsar el coloso, rompiéndolo por las rodillas, pero los restos permanecieron en la isla, porque un oráculo predijo que Rodas caería en desgracia si se reconstruía el coloso. Aún destruidos, los restos impresionaron a todos los que visitaban la isla. Plinio el Viejo escribió esto acerca de las ruinas del coloso. Después de 66 años, un terremoto la postró, pero incluso yacente es un milagro. Pocos pueden abarcar el pulgar con sus brazos. Sus dedos eran más grandes que la mayoría de las estatuas que tenían marfil. El vacío de sus miembros rotos se asemejaba a grandes cavernas. En el interior se ven magnas rocas, con cuyo peso habían estabilizado su construcción. A diferencia de otros monumentos ampliamente representados en grabados y monedas, del coloso prácticamente no hay ilustraciones, por lo que con el tiempo la gente olvidó su apariencia original. Antes de seguir, en el siglo II después de Cristo, la situación política de la región había cambiado considerablemente, y Roma dominaba sobre las 7 maravillas del mundo, aunque su control sobre Babilonia fue breve. Es momento de movernos a Éfeso. En el 262 después de Cristo, los godos invadieron y saquearon Éfeso. El templo de Artemisa quedó totalmente destruido otra vez, y sus restos esparcidos en el lugar. Es probable que con los restos intentaran reconstruir el templo, pero con la creciente población cristiana no hubo la fuerza de gestión suficiente para la reconstrucción, y el templo jamás recuperaría su esplendor. Hacia el 395, el emperador Teodosio declaró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, por lo que los antiguos templos fueron cerrados definitivamente. Veamos qué pasó entonces con las maravillas que tenían una connotación religiosa. En el caso de Olimpia, el templo de Zeus fue cerrado, y la estatua de Zeus fue adquirida por Lauso, que era un eunuco de la corte de Teodosio II. Lauso mandó a llevar la estatua a su palacio en Constantinopla para anexarla a su colección de arte. En el 475, varios años después de la muerte de Lauso, el palacio se incendió. Las estatuas de mármol se conservaron bastante bien, pero la estatua de Zeus, de oro, madera y marfil, quedó totalmente destruida.
En Éfeso, muchas de las piezas del templo, que era de mármol, fueron pulverizadas para hacer cal. Otras partes fueron llevadas a otras ciudades para ornamentar palacios e iglesias. Se dice que parte de los restos del templo fueron llevados a Constantinopla por órdenes del emperador Justiniano, para el recubrimiento de las paredes de Santa Sofía. Luego, con el paso de los siglos, la vegetación y varios metros de sedimento del pantano lo consumieron todo, y el templo de Artemisa simplemente desapareció. En el 654, casi 900 años después del colapso, los musulmanes atacaron y saquearon Rodas, llevándose consigo los restos del coloso para desmantelarlo y venderlo, marcando el final definitivo del coloso de Rodas. Los siglos pasaban y la ciudad de Rodas evolucionó. La muralla griega y los templos desaparecieron. Un nuevo y más pequeño recinto amurallado fue construido junto al puerto, y la trama urbana de la ciudad cambió por completo. Todos estos cambios hicieron que además se perdiera la ubicación original del coloso, dando paso a toda una serie de especulaciones. El faro de Alejandría, una estructura de piedra, a pesar de ser tan alta, había resistido bastante, pero una serie de terremotos fue destruyéndolo poco a poco. En el 796, un terremoto hizo colapsar el cuerpo superior del faro, es decir, la parte donde estaba la gran linterna. En el 835 se construyó una mezquita en la parte alta, dejando el edificio con un uso netamente religioso. En el 956, nuevamente un terremoto volvió a hacer colapsar la cima. Luego de esto, volvió a construirse una mezquita, pero esta vez agregando un brasero, buscando recuperar la función del faro. En 1303, un último terremoto dejó inutilizable el faro. Más adelante, este mismo siglo, otro terremoto hizo colapsar lo que quedaba, marcando el fin del faro. Aunque las pirámides no han sido destruidas, estas han cambiado de apariencia con el paso del tiempo. Siglos de terremotos habían debilitado el recubrimiento de las pirámides, que poco a poco se iba cayendo y quedando en las inmediaciones del lugar, mientras la creciente ciudad del Cairo necesitaba materiales para sus palacios y mezquitas. Los constructores tomaron las piedras ya cortadas de las pirámides, un monumento con el cual no tenían sentido de pertenencia, por lo que poco a poco se fue retirando la caliza blanca de las pirámides, quedando unas cuantas piedras en la base de la gran pirámide, la punta del recubrimiento de la pirámide de Kefren y gran parte del recubrimiento inferior de la pirámide de Micerino. La piedra blanca que quedó había perdido su brillo, hasta quedar opaca como las piedras de caliza del núcleo de la pirámide. Es momento de ver qué ocurrió con el mausoleo de Halicarnaso. Lo que finalmente destruyó el mausoleo fue un terremoto en el 1404, que lo hizo colapsar dejándolo en ruinas. Los restos quedaron en el sitio poco más de un siglo, aunque se fueron usando poco a poco en otras construcciones. En algún momento después de esto, los saqueadores de tumbas consiguieron acceder a la cámara funeraria, despojándola de todo su contenido. Aunque el faro había desaparecido, sus restos seguían en el lugar. En 1480, el sultán mameluco Qaid Bey ordenó desmantelar los últimos restos del faro, para utilizarlos como material de construcción para edificar un fuerte, justo en el mismo lugar. Además, se construyó una mezquita dentro del fuerte. El detalle más particular de esta mezquita es su cúpula, ya que inicia en una base cuadrada, que pasa a ser octagonal y finalmente redonda, muy seguramente haciendo alusión a los tres cuerpos que conformaban el faro, aunque la mezquita no se puede apreciar a simple vista, porque se encuentra cubierta por el fuerte. Regresemos a Halicarnaso para ver qué ocurrió con el mausoleo. El final definitivo del mausoleo de Halicarnaso fue en el 1522, cuando los caballeros de San Juan, previendo un ataque otomano, utilizaron sus restos para la reparación del castillo de San Pedro de Halicarnaso.
Sin embargo, los otomanos terminaron tomando la ciudad de todos modos. Con el paso de los siglos, gracias a rellenos, cambios en la morfología urbana y nuevas construcciones, el paradero del mausoleo de Halicarnaso se perdió. En el siglo XVI quedó fijada la lista definitiva de las maravillas del mundo, con una serie de grabados del pintor neerlandés Maarten van Heemskerk, aunque sus representaciones son una interpretación personal que dista mucho de la realidad. Cada pintura tiene el nombre de la maravilla en cuestión, y hay varias curiosidades. El templo de Artemisa es presentado como el templo de Diana, la versión romana de Artemisa. El coloso de Rodas aparece como el coloso del sol, tal como en el poema de Antípatro de Sidón. También están las pirámides, en plural, al igual que en el poema de Antípatro. Se incluye el faro, que no está en el poema. Esta imagen de los jardines se suele incluir entre las obras de van Heemskerk, pero no hace parte de ellas, ya que los jardines fueron excluidos, dejando en su lugar la muralla de Babilonia, aunque los jardines aparecen al fondo de todos modos. Curiosamente, la serie se llama Las 8 Maravillas del Mundo, así que existe una octava pintura que representa el Coliseo romano. La lista final que tenemos en la actualidad quedaría establecida por tradición con el paso del tiempo. Desde el siglo XIX, las potencias europeas empezaron excavaciones sistemáticas en todos estos territorios, encontrándose partes de las maravillas. Algunos de estos hallazgos se encuentran en sus países de origen, pero los más impresionantes fueron llevados a museos en Europa. Del mausoleo de Halicarnaso fueron llevadas a Londres algunas de las estatuas de la base y la cabeza de uno de los caballos de la punta. Del templo de Artemisa fue llevado también a Londres uno de los tambores ornamentados que estaban en la base de las columnas. Aunque de la estatua de Zeus no queda nada, en Grecia se encuentran los frontones del templo que contenía la estatua. Con respecto a los jardines, de estos tampoco queda nada. Pero la puerta de Istar fue descubierta y llevada a Alemania. Esta era la principal entrada a Babilonia, y como parte de la muralla estaba incluida en el listado original de Antípatro de Sidón. Además, la puerta de Istar puede darnos una idea del estilo y la cuidadosa elaboración de los jardines. Recientemente se han hecho incursiones submarinas en los restos del faro de Alejandría, encontrándose entre otras cosas parte del marco de piedra de la puerta y restos de las estatuas que flanqueaban la entrada. Estos restos sí se encuentran en Egipto. El poeta Antípatro de Sidón recorre estos lugares en un poema que dice: «He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los Alfeos, y los jardines colgantes, y el coloso del sol, y la enorme obra de las altas pirámides, y la vasta tumba de Mausolo. Pero cuando vi la casa de Artemisa, allí encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo. Y dije, aparte de desde el Olimpo, el sol nunca pareció jamás tan grande». Este listado de edificios sorprendentes, aunque no reúne representantes de todas las culturas del mundo, ha inspirado a muchos a soñar e imaginar las grandes obras que el ser humano puede lograr si se lo propone. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes, hasta la próxima.